Mateo capítulo 14, versículo 22 al versículo 33. Estamos viendo la serie de los milagros del Señor Jesucristo. En esta noche estaremos viendo Jesús camina sobre el agua y quiero que veamos detenidamente estos tres pasajes para poder en cierta manera saborearlo, ver lo que identificar algunas cosas interesantes y luego ver 4 puntos que quiero mencionar en esta noche. Dice Mateo 14, 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entonces el Señor acaba de hacer el milagro de la alimentación de los 5,000. Este milagro se encuentra en los 4 evangelios. Es el único milagro que se encuentra en los 4 evangelios. Y entonces, después de que esto acaba de suceder, dice la Biblia, que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: vayan al otro lado, tomen la barca y vayan al otro lado. Y los discípulos, no se ve aquí ni en los otros lugares, que pregunten a Jesús: pero ¿qué vas a hacer? ¿Por qué te vas a quedar? Ahora vamos a ver algunas razones por las que se queda, pero los discípulos dicen: ok, pues nos está enviando, vamos a ir. Y qué bendición que ellos tenían obediencia hacia su maestro. Y dice la Biblia, entre tanto, dice entonces, que él despedía a la multitud. Quiero hacerte una pregunta aquí. ¿Despides a los que visitan tu iglesia? Despides, ahora no estoy hablando de qué bueno que te vas, ¿verdad? No estoy hablando de despedir, pero despedir de qué bueno que nos visitó, qué bendición. ¿Y cuánta gente había? Había mucha gente. Y antes de que se hiciera de noche, los discípulos dijeron al Señor Jesús: Señor Jesús, pues despídelos, ¿verdad? Como que ahí sí, mándalos a casa porque se hace de noche y no tenemos que comer. Pero el Señor Jesucristo hace este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, y ahora se queda, envía a los discípulos y está platicando, despidiendo, hablando con la multitud. Y aquí nosotros podemos ver el interés del Señor Jesús por la gente. No era una misericordia falsa de la cual nos habla en unos versículos antes, sino era un amor verdadero, era un cariño por la gente. Y nos podemos imaginar al Señor Jesucristo despidiendo a la gente, hablando con cada uno de ellos, diciendo: ¿y cómo ha estado? ¿Cómo está? No sé, ¿verdad? Preguntándole al niño: qué bueno que regresó el perrito que ayer perdiste. Y el niño diciendo: ¿cómo habrá sabido que yo perdí el perrito? ¿Se acuerdan de Samuel que le dice a Saúl: oye, qué bueno, mira, que se encontraron las asnas, ¿verdad? Que se perdieron. Y Saúl diciendo: wow, ¿cómo supo? Y aquí el Señor Jesucristo despidiendo a la multitud, versículo 23, despedida la multitud, subió, ¿ahora qué hace? Al monte a orar aparte. Había ciertas razones por las que el Señor Jesucristo se queda. Se queda para hablar con la gente, despedir a la gente, y ahora dice la Biblia que sube al monte a orar. ¿Y cuánto tiempo habrá orado? Dice la Biblia: y cuando llegó la noche estaba allí solo. Estaba allí solo. Ahorita vamos a ver cuánto tiempo oró. Versículo 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ahora los discípulos están en esta barca. Quizás los discípulos estaban pensando ahí en la barca, diciendo: ¿quién nos envió aquí al mar? Y por ahí uno, Simón, ¿verdad? No, es Judas, porque era el traidor, diciendo: pues Jesús. Y preguntando: ¿y habrá él sabido que iba a haber una tempestad? Y Judas, ¿verdad? Pues claro que sí. Él nos mandó a morir aquí en el mar. Pero no dice la Biblia que están pensando:
pero cada uno de nosotros somos humanos, una gran verdad, y por nuestra humanidad, por ser mortales, humanos, tendemos siempre a que nuestra fe desfallezca. Y ellos, estando aquí en medio del mar, siendo azotados por las olas, versículo 25, dice, mas a la cuarta vigilia. Ahora, los judíos dividían la noche, o la vigilia, que es la noche, dividían la noche en 4 vigilias. La primera era de 6 a 9, la segunda de 9 a 12 aproximadamente, no tenían un reloj como tal. La tercera de 12 a 3 y la cuarta vigilia entonces de 3 a 6. ¿Cuánto tiempo habrá estado orando entonces el Señor Jesucristo? Dice la palabra de Dios que ahora está yendo hacia ellos a la cuarta vigilia de la noche, versículo 25. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué mar es este? Este es el mar de Galilea. Ahora, una manera fácil de recordar la medida del mar. Por ejemplo, los viajes de Pedro. Pedro era uno e hizo ¿cuántos viajes? 3 viajes, amén. Pedro era uno e hizo 3 viajes. Y para recordar los viajes de Pedro, unimos el 1 y el 3 y nos da el capítulo 13. Entonces los viajes de Pedro son capítulos 13, 14, 15 y luego 15, el segundo es 15, 16, 17 y el tercer viaje es 18, 19 y 20. Aunque el primer viaje se concentra principalmente en 13 y 14. El mar de Galilea. El mar de Galilea era 12 por 21. Entonces ponemos el 1 y el 2 y luego los volteamos y tenemos el 2 y el 1. El mar de Galilea tiene aproximadamente 12 kilómetros de ancho y 21 kilómetros de largo. Los conté la otra vez. Y entonces dice la palabra de Dios que aquí está el Señor, viene a ellos caminando sobre el mar. Ahorita vamos a ver porque Juan, bájale poquito porfa, aunque Juan era alguien que nos detalla en pocos versículos lo que sucede, Juan nos pone la distancia que camina el Señor Jesús. Versículo 26 dice, los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¿un qué? Un fantasma. ¿Cómo sabían ellos cómo eran los fantasmas? ¿Habrán visto ellos el fantasma, ¿cómo se llama? Gasparín. ¿Cómo sabían? ¿El Señor Jesucristo iba de negro? No, yo creo que no. ¿Iba de verde? Tampoco. ¿Púrpura? Tampoco. Yo creo que la túnica de él era blanca. Y entonces, yendo sobre el mar, ¿cómo sabían los discípulos que era un fantasma? Ahora dice la Biblia que los discípulos se turbaron y dieron voces de miedo. ¿Cómo es una voz de miedo? ¿Alguna mujer puede hacer una voz de miedo? Una voz de miedo no es así como ay. No, una voz, no les voy a gritar, ¿verdad? Algunos ya estaban preparándose. Pero una voz de miedo, hay otro lugar en donde dice que gritaron. Y luego dice, versículo 27, pero enseguida Jesús les habló. Y el encuentro que nosotros tenemos con Jesús es enseguida. Enseguida, dice acá, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. 28, entonces le respondió Pedro, porque Pedro era el más atrevido. Sí saben que en una clase, en un salón, hay quien es el más atrevido. Es el que contesta y habla y dice y no se calla, ¿verdad? Y así era Pedro. Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Dice, bueno, el Señor Jesús está caminando sobre las aguas, yo también quiero caminar sobre las aguas, ¿por qué no? Y entonces dice la Biblia, versículo 29, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro,
de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro está ahí se quiere bajar. Pedro está viendo al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo pudo ver? Bueno, siendo la cuarta vigilia, pudo haber sido 3 de la mañana, pero también pudo haber sido 4 o 5, y a lo mejor ya a las 5 ya estaba alumbrando un poquito y podía ver más o menos la figura del Señor Jesucristo. El viento estaba dando con fuerza, la tormenta y la tempestad estaba dando con fuerza, pero Pedro estaba ahí queriendo ir a Jesús. Y entonces dice la Biblia, versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Una pregunta: ¿qué era Pedro? ¿Era un albañil? No. ¿Arquitecto? Tampoco. ¿Cirujano? No. ¿Astrólogo? Tampoco. ¿Astronauta? No. ¿Jugador de fútbol americano? Tampoco. ¿Vendedor de planchas? Tampoco. ¿Pescador? Pescador. Y los pescadores saben nadar. Y Pedro dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, aquí no pasaron media hora Jesús viendo a Pedro hundirse, sino dice al momento. Y ¿sabes? Dios nos rescata en su debido momento. Amén. Dios nos rescata no cuando yo quiero, sino cuando Él piensa que es el momento de extender su mano y rescatarnos. Y no porque Él no nos ama, pero en ocasiones yo creo y sé que Dios quiere de nosotros incrementar nuestra fe más que simplemente salvarnos cuando yo quiero. Entonces, pero aquí al momento dice la Biblia que Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Pedro no asió de Jesús, Pedro no tomó a Jesús, sino que fue Jesús quien toma la mano de Pedro. Y cuando tú y yo nos estamos hundiendo y tú y yo le pedimos al Señor Jesús de su ayuda y tú y yo ya no podemos más, es el Señor Jesús que extiende su mano y nos rescata. Y después de rescatarnos, nos hace algunas preguntas y dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Mira, Pedro, el gran discípulo, el gran predicador, aquí en el inicio de su ministerio, porque estamos apenas aquí como a la mitad de Mateo, y dice la Biblia que le dice Jesús a Pedro: hombre de poca fe. Está aclarando, está declarando y le está diciendo: ¿dónde está tu fe? ¿En dónde has dejado tu fe? Y cuando Pedro dio esos pasos hacia el Señor Jesucristo, y mientras Pedro veía el rostro de Jesús, y mientras Pedro sabía que era Jesús quien le había dicho: camina, ven hacia acá, todo va a estar bien, y mientras él mantenía y tenía sus ojos en Jesús, todo iba bien. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12: puestos nuestros ojos en Jesús. Y tenemos nosotros que recordar que aunque esté la tormenta, aunque esté la tempestad, aunque estemos escuchando ese fuerte viento, hay que mantener nuestros ojos en Jesús. Y dice la Biblia, el problema fue en el versículo 30: pero al ver el fuerte viento, cuando desviamos nuestros ojos de Jesús y los comenzamos a ver en el fuerte viento, y los comenzamos a poner en el problema, y los comenzamos a poner en la tentación, y los comenzamos a poner en el pecado, y los comenzamos a poner en la tribulación y lo que está sucediendo y en la pandemia, nuestra fe va a bajar y a menguar.
pero cuando recordamos, yo necesito poner mis ojos en Jesús. Sí, está fuerte el problema, hay una gran dificultad, pero hermano, hermana, mantén tus ojos en Cristo. No los pongas en otra cosa, no los pongas en el fuerte viento, no los pongas en la tempestad ni en los problemas. Mantén tus ojos en Cristo en todo momento. Y así estaba Pedro. Pedro estaba viendo a Jesús y de repente, al ver el fuerte viento, el viento no se puede ver, pero nosotros podemos ver lo que ocasiona el viento. Pero el viento, algo que hace es hacer ruido. Y ese ruido como que espanta. Pon una película de terror. A mí no me gustan las películas de terror, pero pon una película de terror sin sonido, ¿verdad? Ahí está, a ver, déjenme acordarme de una. La Llorona, creo que no hay película de La Llorona. Bueno, pon una película ahí en donde no hay sonido, va a estar todo bien. Pero pon una película y sube todo al volumen con no sé, lo que salga ahí y las garras, ¿verdad? Rasguñando la pared, te va a dar miedo, amén. Por eso yo soy muy miedoso, pero Pedro, al escuchar ese fuerte viento, el silbido dando contra la barca y el mar azotando en su rostro, y él desviando sus ojos y viendo ahora el viento, hasta se le olvidó que él era pescador, que él podía nadar. ¿Cuánto de lejos en la barca habrá estado Jesús que lo pudieron ver? Yo no creo que haya estado muy lejos, de tal manera que haya caminado 100 metros, que lo hayan visto hasta 100 metros. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo se quería adelantar a ellos. Entonces ellos van hacia Betsaida, hacia el rumbo de Capernaum, y el Señor Jesucristo simplemente va caminando, y yo me imagino que Él está pasando muy cerca de esa barca. Y cuando lo ven, Pedro se baja y no fue tan lejos, se está hundiendo ahora, y se le olvida que puede nadar hacia la barca. No está tan lejos, pero dice la Biblia que Jesús le dice: ¿por qué dudaste? Versículo 32, cuando ellos subieron en la barca, o sea Pedro y el Señor Jesús, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Esta es la primera vez en donde ellos declaran: verdaderamente eres Hijo de Dios. Allá en Marcos 15:39, vean lo que dice Marcos 15:39. Hay 3 lugares donde está esta frase. Una de ellas en Marcos capítulo 15, versículo 39, dice la Biblia, versículo 38, entonces: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Mateo 27:54. Mateo 27:54, encontramos acá que dice, Mateo 27:54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Y aquí los discípulos declaran y dicen: verdaderamente Él es Hijo de Dios. Pero ya habían visto el milagro de alimentar a los 5,000. ¿Y qué pasó? En algunas ocasiones creo que vemos milagro tras milagro, tras milagro y tras milagro, y como que nos acostumbramos a esos milagros y no llegamos a esa conclusión de declarar que Jesús realmente es el Hijo de Dios.
Ahora, para ser salvos, Romanos 19 dice que si confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, debemos de reconocer que Él es el Hijo de Dios. Romanos 10 lo vuelve a repetir, que si con tu corazón confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que resucitó de los muertos, serás salvo. Tenemos que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él resucitó y que Él ahora está a la diestra del Padre. Pero aquí los discípulos declaran y dicen: Él es el Hijo de Dios. Marcos 6:45. Marcos 6:45. Lo bueno que el siguiente relato es más corto y el de Juan más corto, si no aquí vamos a estar toda la noche. Marcos 6:45 dice la Biblia: enseguida hizo a sus discípulos entrar, otra vez vemos acá la obediencia de ellos, en la barca, e ir delante de él a Betsaida. Ahora nos da un lugar en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Está él hablando con la gente, versículo 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Versículo 47, al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Entonces, ¿cuántos kilómetros tiene el mar de Galilea? Tiene 12, y en medio del mar más o menos son 6 kilómetros en medio del mar. Versículo 48, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, queriendo adelantárseles. Quería pasar y ganarles, a ver. Versículo 49, viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y aquí dice, gritaron. Imagínense a los discípulos gritar. Versículo 50, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Exactamente las mismas palabras que en Mateo. Tened ánimo, porque el Señor Jesucristo siempre Él nos anima a seguir adelante, nos anima a no desmayar, nos anima a tener fe, y dice: tened ánimo, yo soy. También nos recuerda ¿por qué animarnos? Porque Él es quien Él es. Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es el Maestro, Él es Rabí, Él es nuestro Salvador. Y tenemos que recordar que quién es Él. Cuando estés en problemas, recuerda quién es Él. Y luego dice: no temas, no temáis. Versículo 51, y subió a ellos en la barca, y dice: y subió a ellos en la barca. Qué bueno que cuando Él se sube a la barca, ¿qué pasa? Se calmó el viento. Algunos tenemos que hacer al Señor Jesucristo nuestro capitán de la barca. Amén. Que Él sea el que gobierne nuestra barca. Dejar nosotros de gobernar nuestra vida, dejar nosotros de decidir y cansarnos de remar y decir: mejor me voy por acá, mejor me voy por allá. Porque sabes, cuando tú y yo estamos navegando y manejando esa barca, vamos a caer entre las rocas, vamos a desviarnos hacia el rumbo, hacia el objetivo. Pero si dejamos y dejamos que Él gobierne nuestra barca, Él nos guíe y Él sea el capitán de nuestras vidas, dejando nuestros planes a un lado, dejando nuestros propósitos a un lado, las cosas van a estar mejor. Y dice la Biblia: y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes. Wow, aquí están, vieron lo de los panes y como que se quedaron: ¿qué habrá sucedido? ¿Qué pasó? No, pues dio gracias y todos comimos. Como que fue una nube en sus mentes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. No endurecidos hacia el pecado, pero no aún declarando
Él es el Hijo de Dios. Juan capítulo 6, versículo 16. Juan 6, 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando hacia el mar hacia Capernaum. ¿Por qué Capernaum? Porque Betsaida está a un ladito, a unos cuantos kilómetros de Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Juan 6:19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios. 5 estadios es aproximadamente 1 kilómetro. 25 a 30 estadios son aproximadamente 5 a 6 kilómetros. Y la Biblia dice en Marcos que ellos habían navegado hasta la mitad del mar. Ellos habían estado en Tiberíades y ahora estaban yendo a los lugares principales del mar de Galilea. El mar de Galilea es así. Aquí en esta área está como un bordo, y aquí de este lado, ¿verdad? Está del lado derecho está donde fue el hombre endemoniado, allá en Gadara, y luego de este lado está Tiberíades, y al norte está Capernaum y Betsaida, y piensan algunos que estaba aquí de este lado y navegaron hacia Betsaida o Capernaum, que son 12 kilómetros aún. Y dice la Biblia, cuando ya habían remado como 5 a 6 kilómetros. Vamos a suponer que eran 6 kilómetros. Si eran 6 kilómetros, yo normalmente, mi esposo y yo caminamos ahí, le damos una vuelta a la cuadra. La vuelta nos lleva 18 minutos y es 1 kilómetro 25. Mi esposa hoy le dio 6 vueltas. Yo di 4, ella dio 6. Y entonces 6, ¿son cuánto? Son 2 y medio, 5, 7 y medio. Órale. 7 y medio, pero para dar 6 kilómetros, más o menos yo me tardo 1 hora 20 minutos, con la condición excelente que tengo. 1 hora 20. Entonces yo creo que más o menos 1 hora 20, 1 hora y media, el Señor Jesús caminando hacia ellos en medio del mar, si es que caminó, porque Él puede aparecer en un lugar y desaparecer de otro, amén, y puede cruzar aún hasta muros y paredes. Pero dice la Biblia que cuando habían ya navegado 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Qué interesante que en cada ocasión tienen miedo. No tenían tanto miedo a la tempestad, pero cuando le ven a Él como que tienen miedo. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Porque cuando nos estamos enfrentando a algo que no conocemos tan bien y no podemos estar seguros, da algo de miedo. Cuando tenemos que tomar pasos de fe y decisiones en las cuales no estamos muy seguros, nos da miedo. Hace 1 o 2 días alguien me escribió y me dijo: pastor, tengo que dar el diezmo de esto. Y le dije: bueno, si quieres que Dios te bendiga, diezma. Y número 2, si quieres ver cómo Dios puede proveer para ti aún con el 90%, diezma. Es un paso medio en lo desconocido, porque estoy dando un paso de fe y Dios está probando mi fe. Y entonces, ¿qué hago? Y en ocasiones hay pasos que debo de dar y nos da miedo y nos da temor. Y este hermano dijo: ok, y diezmó, ¿verdad? Diezmó los 30 pesos que tenía que diezmar, amén. Bueno, fue más. Y luego dice: mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual
enseguida a la tierra a donde iban. Y si nos ponemos a leer un poquito más adelante, nos damos cuenta de que menciona Tiberíades o Tiberias y los lugares en donde el resto de la gente lo continuaba buscando. Quiero mencionar 4 cosas rápidamente porque ya mencioné como 50, pero 4 cosas que quiero ver. Primero que nada, número 1, una fe pasiva. Una fe pasiva. ¿Qué es una fe pasiva? Una fe pasiva es una fe en la cual yo creo que como cristianos, al principio de nuestra vida cristiana, hay emoción, hay alegría, hay gozo, pero entre más estamos viendo nosotros la vida cristiana y los discípulos viendo los milagros de Jesús y viendo uno y otro y otro y otro, y aquí ya han visto 13, 14, 15 diferentes milagros, viendo el poder de Dios, viendo lo que está sucediendo, viendo las maravillas de Cristo, y aún así dice la palabra de Dios que sus corazones estaban endurecidos, y nuestro corazón puede llegar a ver la vida cristiana y Dios me ha sacado del lodo cenagoso, me ha sacado de las drogas, me ha sacado del alcohol, me ha sacado de problemas, me ha sacado de la inmundicia. Dice la Biblia, y esto erais algunos, y ahora estoy dando pasos en mi vida cristiana y voy a la iglesia y leo mi Biblia y oro, y al principio todo es ánimo, todo es wow, qué tremendo Dios, y comenzamos a compartir y a testificar, pero después pasan 3, 4, 5 años y ya dejé de ganar almas, y ya dejé de leer mi Biblia, y ya dejé de hacer lo que antes estaba haciendo, por causa de que mi corazón se va acostumbrando, mi corazón se va endureciendo, mi corazón ya no le da gracias a Dios por un día más, ya no le doy gracias a Dios por su palabra, ya no le doy gracias a Dios porque Él me ha hablado otra vez, ya no veo su poder, ya no veo los milagros, ya no veo las maravillas, ya no veo su misericordia, ya no veo su gran amor, y tenemos que tener cuidado a una fe pasiva. Una fe que vengo, me siento, escucho, me voy. Sus corazones estaban endurecidos. Amós capítulo 6 versículo 1 dice la palabra de Dios. Amós capítulo 6 versículo 1 dice ahí: ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los no notables y principales de entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Nos apaciguamos. Nos vamos acostumbrando. Nuestra fe ya no es una fe viva. Nuestra fe ya no es una fe en la cual podemos nosotros relatar lo que Cristo y lo que Dios ha hecho en mi vida en esta semana, en la semana pasada, pero ya mi comentario es: wow, sí, yo me acuerdo cuando Dios vi su poder hace 5 años. Y ya no es un aceite fresco, ya es un aceite bien quemado allá atrás. Nuestra fe no puede quedarse ahí nada más estancada. Número 2, la segunda cosa que podemos ver es una fe probada. Dice la palabra de Dios que vinieron estos fuertes vientos y esta fuerte tempestad, y van a venir cuando nosotros tenemos esa fe pasiva y nos hemos acostumbrado. De repente Dios nos jala el tapete, amén. De repente Dios me trata de despertar, de repente viene la prueba y hay que darle gracias a Dios por la prueba, porque Dios trae, no, dice la Biblia, Dios no tienta a nadie, pero sí Él nos prueba, y nuestra fe va a llegar a ser probada. ¿Y qué vas a hacer tú, hermano? ¿Qué vas a hacer tú, hermana, cuando tu fe sea probada? A lo mejor ahorita dirías, pero yo estoy bien, no pasa nada, no ha sucedido nada. Tu fe va a ser probada. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando tu fe sea probada? Wow, el día de hoy fui con la dentista, y la dentista, y lo mencioné aquí, que oraran por ella, la señora Lupita,
y la dentista hace 2 meses, el 5 de septiembre, se cayó, se subió a una silla. Estando en la silla, trató de, había un refractario, lo trató de poner en la mesa, no se bajó y se cayó, se quebró su cadera, se hizo una cortada como de 25 centímetros, todo esto. Dice, pero dice, estuvo bonita. Dice, ¿le enseño la herida? Me iba a enseñar una foto. Digo, no me gustan las películas de temor ni las cortadas, ¿verdad? Y entonces dice, estuvo horrible. Dice, pero ya estoy aquí de regreso. Y gracias a Dios, y le dije que habíamos estado orando por ella. Pero ¿qué vas a hacer cuando tu fe sea probada? ¿Qué vas a hacer cuando tu fe sea probada? Job capítulo 23 versículo 10 dice, mas Él conoce mi camino, me probará. Me probará, pero no termina ahí. No dice me probará y terminará conmigo porque Dios no me quiere, Dios me odia. No, dice la Biblia, me probará y saldré como oro. Cuando Él nos prueba, sí, el oro tiene que ser pasado por fuego, pero cuando Él nos prueba es para que yo sea mejor, para que yo salga mejor, para que yo reconozca que Él es el Hijo de Dios y reconozca su poder y reconozca su amor hacia mí. Salmos capítulo 17 versículo 3, Salmos 17, 3 dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Él nos prueba y Él quiere hacernos mejor. Número 1, vemos una fe pasiva. Número 2, vemos una fe probada y la fe de ellos tenía que ser probada. Número 3, una fe profesada. Una fe profesada cuando ellos vieron al Señor Jesucristo y Pedro le dice, si tú eres Jesús, dime que yo camine sobre el mar, y sale Pedro y empieza a caminar y se hunde, y después el Señor Jesucristo lo toma de la mano. Yo no creo que lo arrastra, ¿verdad? Ahí en el mar hasta que llegan a la barca. Yo creo que nuevamente vuelve Pedro a caminar sobre el mar y llegan y se suben a la barca, y los discípulos dicen, wow, pues ahora, ¿qué milagro habrá estado más increíble? ¿Darle de comer a 5,000 o que Pedro haya caminado sobre el mar? Porque Pedro quizás estaban en un lugar donde había rocas y por ahí caminó. Pero no, ellos por alguna razón, al ver todo esto, el mar, el viento y el estar a punto aún de perder la vida, cuando estaban allá comiendo, no, dicen, bueno, pues no como, me voy a mi casa en la noche y me como un tamal, amén. Pero cuando estamos en medio del mar y no hay tierra firme, y el barquito anda para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, empezamos a prometer y decir, ahora sí, si tú me sacas de aquí, Señor, te prometo que voy a ser buen esposo, te prometo que voy a ser buena esposa, voy a ser buen hijo. Y se te olvida tan rápido, amén. Pero bueno, ahí están, ahora están en peligro de sus vidas. El Señor Jesucristo toma a Pedro y suben a la barca. Y cuando Jesús pone su pie en la barca, todo se calma y se tranquiliza. Y dicen ellos, vean lo que dice ahí, lo que dice en Mateo capítulo 14, versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. ¿Cómo uno adora a Cristo? Cuando uno adora a Cristo no dice, te adoro. No, cuando uno adora a Cristo se pone uno de rodillas, pone sus manos en el piso y dicen, verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Y ahí están los discípulos adorando a Jesús, y ellos están confesando que Jesús
verdaderamente, realmente es hijo de Dios. Ahora, a través de que su fe fue probada, ahora ellos están confesando y profesando: Jesús es el Hijo de Dios. Segunda de Samuel, vamos a ir a Mateo 10:32, mientras leo segunda de Samuel 22:50. Segundo de Samuel 22:50 dice: por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Yo te confesaré. ¿En dónde? Entre las naciones, y cantaré a tu nombre. Mateo 10:32, y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pedro, cuando estaban allá en Cesarea de Filipos, el Señor Jesucristo pregunta: ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Y dicen: no, pues unos dicen que eres Juan. No, pues otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres este y aquel. Y le dice Pedro: ¿y tú, Pedro, qué crees? Y Pedro dice: no, tú eres el Hijo de Dios. Tenemos nosotros que confesar que Él es el Hijo de Dios. Dice Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos capítulo 10, versículo 13, dice ahí: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando confesamos, cuando reconocemos, cuando hacemos una profesión pública de fe, esa es la profesión pública. Una profesión pública no es decir: yo soy cristiano, pero que nadie sepa. Dice la Biblia: si tú no confiesas que eres cristiano, dice, Él no te va a reconocer como su hijo. Pero sí, yo soy su hijo, pero que nadie lo sepa. No, tienes que confesarlo, reconocerlo, profesar que eres el Hijo de Dios. Y cuando Jesús estaba en la cruz, y Jesús, había dos malhechores. Uno se burló de Cristo, y el otro le dijo: hey, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. No, el otro le dijo, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él creía que Él era el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese muchacho le dijo: a lo mejor sí es el Hijo de Dios, pero así, con mi pensamiento muy fuerte, lo voy a confesar. No, él lo pidió, lo confesó, que si confesares con tu boca. Pastor, pero ¿qué de un mudo? Bueno, yo creo que Dios puede escuchar a un mudo. Amén. Muy bien. Número 4, una fe pasiva. Número 2, una fe probada. Número 3, una fe profesada. Número 4, una fe predicada. Cuando ellos terminan su travesía, comienzan a predicar. Y yo creo con más gozo, anhelo, de nuevo la palabra de Dios. Dice la Biblia ya en Hechos capítulo 9, y vamos a ir a dos lugares: Gálatas capítulo 1 también, pero vamos a ir a Hechos capítulo 9, versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo. Pablo, después de que él fue salvo, después de que él confiesa que Cristo es el Señor, ahora enseguida él está predicando. Gálatas capítulo 1 versículo 23 dice: solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía. Están hablando de Pablo. Ahora predica la fe. ¿Y qué tenemos que hacer? Hay que predicar la fe, hay que predicar a
Cristo, hay que hablarle a la gente y compartir lo que Él ha hecho con nosotros, que Él me ha salvado y no tener temor, que Él me ha dado vida eterna y no tener miedo, que Él ahora es mi Salvador. Tengo un Padre celestial y yo voy al cielo y no me puedo quedar callado. Tenemos nosotros que predicar la fe que hay aquí adentro. No te quedes callado. No te quedes callado. Pastor, pero es que no puedo el sábado. Puedes cualquier día de la semana. Puedes cualquier día de la semana hablarle a alguien. Cuando hay una fe aquí adentro, la tienes que compartir, la tienes que predicar. Cuando crees que Cristo es el Hijo de Dios, tenemos que predicar aquella fe que en otro tiempo me burlaba de ella. Dice acá, asolaba, perseguía a Pablo, pero a esa misma fe ahora la está predicando. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por habernos salvado. Gracias por habernos comprado. No merecemos la vida eterna. Te pedimos que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor, cuando nuestra fe sea probada. Reconocer que tú eres Dios y Jesús, el Hijo de Dios,